Alumnas y alumnos, soy la maestra Rosario Montoya y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión titulada Por una convivencia pacífica. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes en este espacio de aprendizaje a distancia en la estrategia Aprende en Casa 3. Recuerden seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de su salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para hacerlo son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, el ejercicio físico y sobre todo el permanecer en casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. El propósito de nuestra sesión es ejemplificar comportamientos y actitudes que contribuyen a la convivencia pacífica y al rechazo a todo tipo de violencia. Para ello, recordaremos aprendizajes relacionados con la resolución de conflictos, el diálogo, la mediación y la cultura de paz. Estén atentas y atentos a la información que brindaré, a los videos y audios y sobre todo a las preguntas con las que reflexionaremos acerca de la convivencia pacífica. Les sugiero tener a la mano los materiales que usan de manera cotidiana en la escuela y la asignatura. Su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas. Y, por supuesto, un bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes, así como de las dudas e inquietudes que surjan a lo largo de la sesión. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Todas y todos alisten sus materiales y recuerden lavarse las manos antes de manipularlos. Pónganse cómodas y cómodos, pues comenzamos. ¿Cómo podríamos ejemplificar actitudes y comportamientos de rechazo a la violencia y de promoción de la convivencia pacífica? Recordemos aquellos aprendizajes que nos permitan hacerlo. El primero de ellos, el conflicto. Ustedes saben que el conflicto forma parte de nuestra vida personal y social, que surge por la convivencia misma y por la oposición de opiniones, de intereses, necesidades y valores. Como se acordarán, para algunas personas el conflicto resulta desagradable, porque al aflorar las emociones se reacciona compitiendo, peleando o evitándolo. También es por ustedes más que sabido que los conflictos son inevitables, que no son intrínsecamente buenos o malos, que se presentan en los diversos espacios de convivencia, la casa, la escuela, la colonia o el barrio, y que lo más importante es que debemos aprender a afrontarlos. Aunque existen varios tipos y niveles de conflictos, también hay varias formas de solucionarlos. Escuchemos un ejemplo que tiene lugar en la escuela. Pongan atención en la situación, las partes en conflicto y su solución. La maestra Margarita saboreaba una rica torta mientras vigilaba el recreo, cuando de pronto se escuchó un gran alboroto. La maestra dejó de comer y se acercó al lugar de la pelea. Sorprendida, vio a dos alumnos que se empujaban y estaban a punto de llegar a los golpes. ¿Qué pasa aquí? Sepárense y acompáñenme, por favor, vamos a platicar. Los tres caminaron hacia un lugar apartado y la maestra les preguntó: ¿Alguno de los dos me puede explicar qué sucede? Sí, maestra. Juan no me ha devuelto el cuaderno de matemáticas. Se lo pedí y su forma de contestar me enfadó. Por eso le empujé. ¿Y no pueden resolver el problema? ¡No! Entonces yo seré su mediadora. Solo les escucharé e intervendré para que identifiquen sus intereses y lleguen a un acuerdo. Deben escucharse y no interrumpir mientras el otro hable.
Les recuerdo que deben conducirse con respeto, tolerancia y sobre todo con empatía para que puedan comprender los intereses y necesidades del otro. No emitiré ninguna opinión. Escucharemos a Carlos primero y después a ti, Juan. Ahora sí, díganme qué sucedió. Hace 2 semanas le presté a Juan mi cuaderno de matemáticas y no me lo ha regresado. Se lo he pedido en varias ocasiones, pero no me lo ha entregado. ¡Eso no es cierto! No interrumpas, Juan. Es el turno de Carlos. Disculpen. Prosigue, Carlos. El maestro de matemáticas ya me bajó puntos y por eso estoy enojado. En la hora del recreo le pedí una vez más el cuaderno a Juan y lo que hizo fue burlarse de mí gritando. Es tu turno, Juan. Te escuchamos. Carlos me prestó su cuaderno y ya se lo devolví hace una semana. Pero por un accidente se le arrancó la pasta y aunque intenté pegarla, no quedó igual. Así que Carlos ya no lo quiere. Me pide que compre uno nuevo y que pase los apuntes. ¿Ya se escucharon? Ahora les invito a que por un momento se pongan en el lugar del otro. Imaginen qué sentirían si estuvieran en la situación del otro. A partir de este ejercicio, la maestra pidió a Juan y Carlos proponer una solución. Después de un rato, llegaron a un acuerdo, establecieron compromisos y un plazo para cumplirlo. De esta manera, solucionaron su conflicto, recuperando también su amistad. ¿Qué les pareció la situación que acabamos de escuchar? ¿Qué conflicto el de Carlos y Juan? Casi llegan a los golpes y terminan con su amistad. Sin embargo, pudieron solucionarlo. ¿Identificaron los procesos y métodos que se pusieron en juego? Seguro que reconocieron que la solución se dio mediante el diálogo, la mediación y el establecimiento de acuerdos. A partir de la intervención de una tercera persona, ambas partes mostraron apertura para dialogar, escuchar la contraparte, conocer los motivos de su enfado y su versión de los hechos y sus intereses. También fueron capaces de comunicar su sentir, su forma de ver, el conflicto, pero lo más importante, mostraron voluntad para llegar a una solución. En muchas de las escuelas de nuestro país se dan acciones para promover la convivencia pacífica, no solo para la solución de conflictos que pueden darse entre sus miembros, sino para procurar un cambio en la forma de pensar y lograr la convivencia pacífica. Un ejemplo de ello es el desarrollo de acuerdos escolares, como el que describe el profesor Guillermo Medina Mesa, director de una escuela secundaria en el Estado de México. Veamos y escuchemos lo que nos comenta. En nuestro documento rector está estructurado por 4 fases. En la primera nos habla de las normas de convivencia y en este punto, gracias a la participación y orientación que brindan los maestros tutores y trabajo social a sus grupos tutorados, hemos logrado que los alumnos cambien su actitud, que se vuelvan empáticos, comprensivos y tolerantes a través de diferentes dinámicas grupales que les permiten desarrollar sus habilidades y competencias, pero principalmente que generen conciencia sobre sus acciones, sobre la toma de decisiones. La siguiente fase son las conductas inadecuadas que ponen en riesgo la convivencia escolar. Para evitarlas, el cuerpo docente y directivo promueve una serie de actividades lúdicas, juegos de mesa, ajedrez, dominó, actividades deportivas, fútbol, básquetbol o de cultura general, poesía coral, poesía individual, oratoria, danzas folclóricas. De esta manera evitamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la convivencia escolar sana y pacífica al interior de la escuela. En nuestra institución se ha impulsado la participación de la Escuela para Padres, donde su principal objetivo es propiciar la comunicación
entre padres e hijos, disminuyendo las diferencias conceptuales ante los cambios que se producen en el desarrollo evolutivo de los alumnos. Promover la participación consciente y activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos para tener en el futuro buenos ciudadanos con liderazgo y paz interior. De esta forma es como el personal de la Escuela Secundaria José Vasconcelos promueve la cultura de la paz. Por lo que escuchamos y vimos en el video, en el centro escolar del maestro Guillermo Medina se procura que las alumnas y alumnos sean empáticos, tengan conciencia de sus decisiones, convivan de forma sana a través de juegos y competencias deportivas y se comuniquen, todo con el mismo fin, promover la convivencia pacífica como forma de vida. Pero además de la escuela, ¿hay otros lugares donde debamos buscar la convivencia pacífica? Vayamos de nuevo a un ejemplo, pero ahora en otro espacio de convivencia, la casa. No olviden apuntar acciones, valores y formas de comportamiento que observen y escuchen entre las personas que participan en la solución. ¡Corre, video! ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. ¡Basta! Dejen esa blusa en paz o verán lo que les espera. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. El mediador debe establecer las reglas para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y el respeto mutuo. Vimos y escuchamos una escena de conflicto entre dos hermanas, algo común en el seno familiar. También observamos y escuchamos la intervención de la madre con dos escenarios, uno de confrontación y otro de mediación. Dentro de la familia se puede emplear la mediación, buscando la cooperación entre las partes para lograr, a través del diálogo y la negociación, que todas y todos ganen. Tal vez, y como lo hizo la madre de las dos niñas, al proponerles que se comunicaran con respeto y se escucharan con atención. El principal beneficio de la mediación es fomentar la cultura de paz en los ámbitos donde el ser humano se desenvuelve, ya sea en la casa, la escuela, con las amistades, las vecinas y vecinos o la comunidad. Recuerden que el objetivo de la cultura de paz es que internemos pensamientos, actitudes y habilidades personales y grupales para que se conviertan en forma de ser, actuar y pensar, que practiquemos al convivir con los demás de manera cotidiana. La cultura de paz va de la mano con el respeto a los derechos humanos, porque con ello se protege la dignidad de las personas. Así que tomémoslo en cuenta. ¿Qué propondrían si tuvieran la oportunidad de ser promotores de la paz en su comunidad? Yo lo haría con mis propias acciones, respetando la diversidad, fomentando la tolerancia y la defensa de la dignidad humana, con el fin de impulsar la armonía y paz social en nuestro país. Por ejemplo, se estableció la justicia alternativa que dio origen a la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El mecanismo antes mencionado usa la mediación, la conciliación y el arbitraje como medidas alternativas de justicia por la vía pacífica. Otro ejemplo de promoción para la convivencia pacífica en México es el reconocimiento de los derechos a las mujeres, las y los indígenas y otros grupos a los que se debe respetar y reconocer su dignidad como seres humanos que son.
Son muchos los ejemplos y las imágenes de mesas de negociación que se han dado en el ámbito internacional y con los que se ha promovido la convivencia pacífica y el rechazo a todo tipo de violencia. Diversos organismos como la ONU y la UNESCO se han encargado de procurar la paz a través de recomendaciones y manifiestos, así como de formas diversas para resolver las controversias entre naciones. En todo aquello que procuran están presentes el diálogo, la mediación, la conciliación y la firma de acuerdos. Las naciones también han pretendido la convivencia pacífica, por lo general a través de la diplomacia. Esta se refiere a las relaciones que desarrollan los países para ayudarse entre sí o defender sus intereses. Los principales métodos de la diplomacia son el diálogo, la negociación y la mediación. Cuando las relaciones diplomáticas no son suficientes para mantener la convivencia pacífica, las naciones recurren a organismos superiores, como la Corte Internacional de Justicia o el Comisionado Internacional de los Derechos Humanos. Veamos un ejemplo para comprender lo anterior. Uno de los motivos más comunes de controversia internacional son los límites territoriales y el agua. Sí, este vital líquido que escasea y se debe distribuir, como nos lo explican en el siguiente video, que escucharemos y veremos con atención. Procuren ubicar momentos de diálogo o negociación. Una seguidora me escribió desde Bolivia para recomendarme el corto animado Abuela Grillo. ¿Lo conoces? Sí, se basó en una narrativa indígena y se hizo a partir de un problema por el agua en Bolivia. Hoy en día, en los límites entre este país y Chile, existe un conflicto parecido. ¿Por qué puede haber una disputa por ese recurso natural? ¿Cuáles son las causas del conflicto? Voy a mostrarles una cápsula que ayudará a comprender la confrontación por el agua del río Silala. En un conflicto territorial por el uso o posesión de los recursos naturales, intervienen múltiples actores con distintos intereses, lo cual hace que su resolución sea compleja. Este es el río Silala. Se ubica en la frontera entre Chile y Bolivia, una región árida con lluvias escasas, donde es difícil acceder al agua dulce. El Silala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes de la región, en ambos países y para el desarrollo de sus actividades económicas. Como la escasez de este recurso y la demanda del mismo son cada vez mayores, se ha iniciado un conflicto en el que se distinguen los siguientes actores e intereses. El gobierno de Bolivia sostiene que el agua del Silala es de su propiedad, porque el río nace en su territorio, por lo cual, argumenta, Chile debe pagar el uso que ha hecho de ella desde principios del siglo XX. Cuando la empresa chilena Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia la utilizó sin costo para alimentar las calderas de sus máquinas de vapor y desvió con canales el afluente del río hacia territorio chileno. En la actualidad, algunas empresas mineras ubicadas en la parte chilena aprovechan el agua de los canales en el proceso de extracción de minerales y para abastecer a sus trabajadores, lo que reduce la disponibilidad de agua dulce. De 2000 a 2013, las mineras extrajeron la mitad del agua subterránea, por lo cual se está dañando la capa de hielo bajo el suelo. Al desaparecer, esta podría permitir la salida de dióxido de carbono y con ello, la contaminación de la cuenca hidrográfica. El agua del Silala también es comercializada por empresas chilenas que la venden a las mineras y a las ciudades de los alrededores, obteniendo ganancias millonarias. Para el gobierno de Chile, el uso del agua de este río debe regirse bajo leyes internacionales por ubicarse en una frontera. Según él, así podría ser usada equitativa y racionalmente por ambos países, y la obligación de prevenir su contaminación sería compartida. Sin embargo, Chile no ha cumplido con dichas responsabilidades. Además, se privilegia el acceso al agua para las empresas mineras y comercializadoras, mas no para las comunidades aledañas al Silala, a quienes esta les resulta insuficiente. Incluso algunas no cuentan con agua potable.
El uso desmedido del agua del río por parte de empresas chilenas causan daños graves al medio ambiente. Y a la vez, niega a las comunidades cercanas el derecho de contar con el vital líquido. Es muy complejo. El gobierno boliviano quiere la exclusividad sobre el agua. Las empresas mineras y comercializadoras desean continuar con sus ganancias. Chile aspira a seguir haciendo uso del río, pero son las poblaciones de ambos países en esta región quienes necesitan de manera urgente el agua. También hacen falta instituciones y leyes que ayuden a regular estos conflictos, especialmente cuando se trata de recursos naturales. ¿Será posible lograr que todas las partes involucradas obtengan beneficios en un acuerdo justo y adecuado para el cuidado del medio ambiente? Interesante información sobre el conflicto entre Chile y Bolivia por el río Silala. Como lo expone el video, los gobiernos de ambos países han expuesto sus razones para hacer uso del agua del río y suponen tener derecho legítimo sobre él. A pesar de que en 2009 los gobiernos chileno y boliviano propusieron una serie de acuerdos, estos no se han respetado, por lo que el conflicto afloró de nuevo en 2016 y continúa hasta la fecha. ¿Será posible lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes, respetando el medio ambiente y las necesidades de las comunidades colindantes al río? ¡Claro! Habría que pensar en términos de diálogo y negociación y no de imposición y dominio. Si ustedes tuvieran la oportunidad de proponer alguna solución a la controversia por el río Silala, ¿qué recomendaciones harían? ¿Qué factores tomarían en cuenta para lograr una propuesta con libertad, justicia y equidad para las comunidades involucradas? De seguro ya se les ocurrieron varias, ligadas al pensar, ser y actuar. Ejemplos de disputas por el agua hay varios más que el anterior. En 1960, los gobiernos de India y Pakistán, a instancias del Banco Mundial, elaboraron un tratado para dividir las aguas de la cuenca del río Indo. Ese tratado ha sido objeto de presiones recientes, pero al menos ha servido para mantener la convivencia pacífica entre India y Pakistán hasta hoy. Otro conflicto es el de Irak y Turquía, países que se disputan la soberanía sobre los ríos Tigris y Éufrates, mientras que Egipto y Etiopía lo hacen sobre la cuenca del Nilo Azul. ¿Estarán tomando en cuenta factores básicos para construir una cultura de paz, como el desarrollo económico y social de los pobladores o el respeto al medio ambiente? Consigan una cartulina y divídanla en 7 partes, que corresponderán a cada día de la semana. En cada una de las partes, transcriban una frase asociada a la construcción de la paz. Pueden localizar frases o ideas a través de un buscador, pero también pueden crearlas. La primera frase de la semana puede ser: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Su autora, Eleanor Roosevelt. Inviten a los miembros de su familia a colaborar con ustedes. Pídanles una frase o idea para apuntar en su cartulina y si están satisfechos con su tablero, quizá decidan colgarlo en una pared y leer las frases de vez en cuando. Además de la usual recomendación de consultar su libro de texto para ampliar el tema, en esta ocasión también los invito a leer la Declaración de la Cultura de la Paz y el Manifiesto de Paz propuestos por la UNESCO. La pueden ubicar en la página web de la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden consultar otros materiales impresos y digitales, como videos y libros que localicen en la red. No olviden verificar la confiabilidad de los sitios de Internet para estar seguras y seguros de que la información es válida. Fue un gusto estar con ustedes en esta sesión de la estrategia Aprende en Casa 3. Nos veremos pronto.